Más que hacer un vídeo sobre Lane, quería hacer de Lane una experiencia, tanto para aquellos que vieron la serie, como para los que no, pero siempre tuvieron curiosidad por esta obra. Vamos a explorar tanto la serie en diferentes direcciones como algunas ideas del videojuego, para descifrar los misterios de la Wired. Comenzamos con una escena que transcurre de noche en una ciudad repleta de cables, ruido de tráfico y voces de las que no puedes distinguir una conversación de otra. En medio de todo eso, una chica con una respiración entrecortada que parece no soportar más este mundo tiene unos pensamientos desgarradores. La razón por la que debes hacerlo, debes deducirla tú misma. La ciudad nocturna se desvanece hasta que solo quedan los cables. Este punto de vista coincidiría con el de la chica. Que los edificios desaparezcan, quedando únicamente los cables de comunicación, nos hace intuir que en esas delgadas líneas se halla la respuesta, es decir, la razón por la que la chica siente que debe hacer eso. Yo no necesito quedarme en un lugar como este. Es curioso como en la siguiente escena, ya de día, aparecen más cables, pero con la diferencia de que ahora son sombras con manchas rojas lo que vemos. Es como si el mundo se hubiera dado la vuelta, o tal vez hay una realidad desconocida que nos alerta desde la oscuridad. Por eso se me hace interesante la siguiente frase que aparece. Tal vez no puedas conectarte. ¿Qué significa? ¿Conectarse no es algo que puedas elegir? ¿O acaso existen barreras que impiden conectarse? Y por primera vez conocemos a Lane. En su mirada no parece distraída, es más, es como si estuviera buscando algo más allá de lo que ve en sus ojos. Desde la escuela, observamos que las sombras son normales, menos la de Lane, y justo después, las siluetas de los estudiantes pasan a ser garabatos. Por suerte, Lane está tan desconcertada como nosotros. Digo suerte porque, aunque no entendamos qué pasa, al menos ahora compartimos el punto de vista con alguien. Más cosas extrañas suceden. Lo que estaba escrito en la pizarra de clase se difumina. Las yemas de las manos de Lane emergen líneas de humo que se extienden por toda la sala, mientras que los compañeros de clase parecen no percatarse de lo que está sucediendo. Pero ahora sabemos algo nuevo de la trama. La escuela recibió un correo de Yomoda Chisa, la chica que vimos en la primera escena en la azotea. Lane no se había enterado porque no revisó el correo y no es buena con los ordenadores. Pero tal vez eso está por cambiar. El correo dice lo siguiente. Hola, ¿cómo estás, Lane? Volvimos juntas del colegio una vez. ¿Lo recuerdas? Solo me he liberado de mi cuerpo. De esta manera puedo contarte que sigo con vida. Quería que lo supieras, Lane. Por eso te envío este correo. No importa si no lo comprendes ahora. Lo harás pronto. Todos lo harán. En el colegio dicen que este correo es una simple broma, pero quiero que sepas que no lo es, Lane. Aquí está Dios. La relación entre la familia de Lane es bastante fría, compartiendo el mismo espacio físico al juntarse a comer, pero poco más. Su hermana no parece interesada en nada más que en ella misma, y el único momento en el que Lane intentó hablar con su madre sobre el correo que le llegó, obtuvo el silencio como respuesta. Su padre es un ingeniero informático al que sí escucharemos más hablar, aunque no es como si se le hubiera olvidado interactuar como ocurría con la madre, también parece de alguna manera absorto con tantos ordenadores a su alrededor. Lane. El caso es que acuerda con Lane comprarle una nueva Navi, es decir, un ordenador personal con el que podrá conectarse a la red. Cuando el padre se conecta, aparece en la pantalla, piensa azul, cuenta hasta 2, algo mal escrito. Estuve investigando y hace referencia a una historia de ciencia ficción de 1963 con el mismo nombre. Básicamente, en un futuro muy lejano, unos científicos querían activar un dispositivo en una joven utilizando un cerebro de ratón. Escuchar estas palabras funcionaba como un mecanismo de defensa mental. Niña, si un hombre te molesta, piensa azul, cuenta hasta 2 y busca un zapato rojo. リアルワールドでもワイヤードでも人間はみんながつながってそれで社会が動いてる。 Vamos a quedarnos con la idea del padre. Las personas se conectan. Justo en la siguiente escena, cuando Lane está en el tren, se da un golpe en la nuca bastante fuerte debido a un frenazo.
pero a su cuerpo no le ocurre nada. Sin embargo, cuando observa por la ventana los cables de comunicación que hay en la calle, estos gotean sangre. Aquí podríamos pensar que Lane está conectada de alguna manera a la red y que viaja por esos cables. Hablamos de una sangre simbólica que representa la vida y nos hace pensar que si la amiga de Lane también viaja por ahí, definitivamente está viva. Pero, ¿cómo es posible? ¿Podría Lane estar en varios sitios a la vez? Quiero que veáis esto. Es una escena del videojuego lanzado 2 meses después de la serie. Aunque más que un videojuego, es como una exploración de archivos. Lane queda con un señor que le da un motor actuador, un dispositivo que recibe instrucciones para realizar acciones mecánicas como moverse, girar o aplicar presión. Pero de esto lo interesante es la conversación que mantienen. El señor le pregunta: ¿Quiénは一体何を作ろうとしているんだい? 私と私に体をくれたもの。よくわからないな。ものは作り上げられた時に生まれる。だけど、壊すことで別のものに生まれ変わるの。新しいものに。Aunque la trama del videojuego no es la misma que la de la serie, lo importante es que nos quedemos con la idea de que las cosas se transforman, y eso nos incluye a nosotros mismos. Es inquietante pensar que la amiga de Lane se haya logrado transformar en algo nuevo, algo con lo que te puedes identificar, pero que al mismo tiempo ya no es humano. Si Lane es capaz de entender lo que le ocurrió a su amiga, se acercará inevitablemente a ella, pero tal vez se alejará de su propia persona, porque Lane ya no sería Lane, sino algo completamente nuevo. Las siguientes escenas que vemos de ella son extrañas porque parecen viajar instantáneamente de un lugar a otro en el mundo físico. Por ejemplo, vemos cómo pasa de estar frente a las escaleras de una boca de metro a su colegio solo volteando un poco la cabeza, algo humanamente imposible y que, de experimentarlo nosotros mismos, ya nos habríamos vuelto completamente locos. Cuando parece volver en sí, Lane descubre que está sudando y que se encuentra en su clase. Pero siguen sucediendo eventos extraños. En la pizarra aparece: ven a la Wire lo más pronto posible. Lane parece estar en medio de un limbo entre el mundo físico y la Wire, y por eso es capaz de seguirle la pista a su amiga. ¿Chisa-chan? ¿Soko? ¿Doko? Nos adentramos en el club nocturno Siberia. Pronto conocemos de la existencia de un suplemento inteligente llamado Axela. Aunque no es exactamente una droga, aumenta la velocidad de procesamiento mental de quien la consume, alterando el sentido del tiempo. El joven que tomó la sustancia choca de repente con una chica. Al girarse, descubrimos que pareciera tratarse de Lane, principalmente por el mechón de pelo con la banda elástica tan característica de ella. Ahora de día, Lane se da cuenta de que un misterioso hombre está observándola, aunque no intercambia ninguna palabra con él cuando se cruzan. Una vez se encuentra con ciertas compañeras de clase, le preguntan si anoche estuvo en Siberia, aunque dudan bastante de que fuera así porque la personalidad y forma de vestir de esa chica era completamente opuesta a la de Lane. Y más intrigante aún, es que Lane no parece haber escuchado nunca el nombre de Siberia. Durante una clase, ella y su amiga se intercambian mensajes para ir a Siberia por la noche, pero Lane responde que no puede. Entonces aparece la siguiente frase: todos estamos conectados. Caminando por los pasillos, Lane ve a unas sombras con forma humana y a una persona cuyo rostro está distorsionado, y que parece ser el mismo rostro que apareció en el episodio anterior en las vías del tren. Si lo pensamos, la frase "todos estamos conectados" es bastante abstracta. Es cierto que Lane parece tener algún tipo de conexión más allá del mundo físico, pero no la suficiente como para poder ver con claridad. Pero lo que también es extraño es que ella puede ver cosas aún considerándose mala con los ordenadores. Lo confirmamos momentos después cuando un repartidor le entrega un equipo de última generación de Navi. 俺も自作マシンやってんだけどさ、全然叶わないや。そんなことない。私も全然知らないんだもの。
En este episodio vemos a una Lane más introvertida y miedosa, y por eso lo siguiente que ocurre me parece tan interesante. Verás, hay algo peculiar en el pijama de oso que usa Lane y es que parece una especie de protección, un refugio, como si gracias a ese pijama ella pudiera reunir el coraje suficiente para hablar con su padre, al igual que en el episodio anterior. Por eso, después de todo un episodio de ella mostrándose tímida, Lane nos sorprende con esta actitud y mirada frente a él. このナビは私が自分で使いたいくらいだよ。パパ、ん？これ、今、セットしてほしいの。え？おいおい、どうしたんだい急に。レイン。そうしよう。 Después de que su padre configura el ordenador, Lane decide acudir al club nocturno Siberia. A diferencia de la chica que vieron sus amigas la noche pasada, Lane llega vistiendo con ropa normal y no con ropa de fiesta. レインさ、夜なら夜向きな服ってもんがあるんじゃないの？だからそう言ってるじゃないよ。レインはあんな格好しないし、あんな言葉遣いしないし、あんな顔しないってば。その子って、そんなにそっくりだったの？ Descubrimos al chico del inicio del episodio, seguramente habiendo consumido a Axela de nuevo, sobresaltado después de disparar a varias personas. Al ver a Lane, queda sorprendido y le pregunta por qué le obligó a hacer eso. Lane no tiene pinta de entender nada, pero entonces el joven suelta una frase reveladora. Lane cambia totalmente de personalidad, incluso su tono de voz. Cuando se acerca al joven, siendo una persona totalmente distinta, le dice: どこにいたって、人はつながっているのよ。 De manera clara hemos visto cómo ella ha cambiado de personalidad frente a nosotros. Esto nos hace pensar una cosa: no hay una persona con apariencia similar a Lane, sino que ella misma fue quien estuvo la pasada noche en Siberia. Simplemente no lo recuerda, y esto nos conduce a un nuevo punto. Lane parece no ser consciente de tener otra personalidad. Iniciamos en una comisaría de policía. Arisu, la persona de clase de Lane, le pide perdón por haber tenido que vivir lo ocurrido aquella noche en Siberia, aunque ella no parece recordar nada. De nuevo, la Lane que todos conocen parece no estar presente, y como si fuera el reconocimiento por voz para acceder a un ordenador, así dice el nombre de Arisu. Se da cuenta de que nadie de su familia está en casa, algo bastante extraño. Sin nadie que la reciba, sin nadie con quien hablar, solo el ordenador da algo de luz a un hogar solitario. Y cuando por la mañana ve a su madre en la cocina, no podría decirse que Lane tuviera ganas de hablar sobre lo ocurrido anoche, menos después de que su madre le preguntara si no le parecía lamentable quedarse dormida y llegar tarde a clases. De camino a la escuela, se da cuenta que desde un coche, un láser infrarrojo le apunta. Aunque no podamos ver nada, podemos pensar que está relacionado con el misterioso hombre de la vez anterior. En otro momento del episodio de noche, también se encuentra con este coche y dos láseres. En el tren, comienza a escuchar una voz que parece provenir de su cabeza. Esta le dice que no está sola, solo se le ocurre que pudiera estar en esos cables de comunicación. En clase, Lane escucha otra voz diferente. Esta vez es una que le da información sobre la utilidad de las navis, las limitaciones de estas para operar dentro de la Wire y el uso del psique como procesador. Sin ninguna tregua, Lane pasa a escuchar la voz de Chisa, la amiga que estaba buscando. Esta le dice que al darse cuenta de que su presencia era irrelevante en el mundo real, no tuvo temor de perder su cuerpo. Justo después, escuchamos una voz mientras vemos el garabato de Lane recordándonos a unos cables. Me volvió a venir a la cabeza la escena del videojuego, ya que hubo un detalle que no os conté. Verás, su amiga Chisa no tiene cuerpo, pero está viva, por lo que debió haberse transformado en algo más. Tal vez no tuvo miedo de perder su cuerpo porque ella sabía que no desaparecería completamente. Lo mismo ocurre con Lane aquí. Esta es su actitud frente a su propio cuerpo. でも、こんなものはただの宿り木。物になんて意味はない。
Volviendo a la serie, Lane encuentra un dispositivo en su casillero y cuando camina por la calle dice el nombre de Sike. Y los sonidos de lo que serían los cables de comunicación se vuelven más intensos. Ahora las voces, en vez de hablar con Lane, son conversaciones independientes unas de otras. Pero lo más importante es la información respecto al chip Sike. Parece ser que fue diseñado por un grupo que se hace llamar Knights, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que sea una leyenda urbana. Cuando Lane ve a su padre, le pregunta si sabe qué es el dispositivo que encontró, pero le dice que no. Algo bastante extraño, puesto que él debería ser un experto. De hecho, su manera de decir que no lo sabe y de marcharse del cuarto sugiere que realmente está escondiendo algo. En su búsqueda por hallar una respuesta en otro lado, Lane llega al club nocturno Siberia. Se acerca a unos niños y les pregunta si saben qué es eso. Si se trata de un Sike, entonces Lane podría conseguir acceso total a la Wire, pero eso nos lleva a pensar que hay alguien interesado en que Lane acceda. De lo contrario, no le habrían colocado el Sike en el casillero. Un chico llamado Taro le dice a Lane que en ese momento estaba completamente distinta a lo que ve ahora. Normalmente, las personas no mantienen la misma personalidad en el mundo real y la red, pero lo más curioso es que Lane es totalmente opuesta. Taro le pide una cita a Lane por la información proporcionada sobre el Sike, pero quiere que sea con la ley salvaje. Sin embargo, ella le fulminó con la mirada. La hermana mayor de Lane se encuentra con los hombres que vigilaban desde el coche, lo cual la inquieta bastante. あなたは私たちと会っていない。 Al igual que su propia hermana, que está en su cuarto instalando el Sike en su Navi, siguiendo las recomendaciones de los niños de Siberia. Lane está estudiando la forma de conectar a la placa el Sike exitosamente. Según la información recibida por los chicos, esto se enseña hasta en los libros más básicos, así que tarde o temprano debería ser capaz de conseguirlo. Por cierto, en una escena del videojuego podemos ver, de una forma menos caótica, cómo Lane está buscando alguna funcionalidad del ordenador. Por la noche, un hombre huye asustado de una niña que lo persigue. Más adelante entenderemos por qué. Lane se muestra en clase con una actitud diferente a la de los anteriores episodios, algo que tanto su hermana como sus compañeras de clase reconocen. Es como si entender mejor el funcionamiento de la Wire le hubiera hecho ganar confianza, o tal vez estemos de nuevo frente a otra Lane. 最近ちょっと変わったね、あんた。そう？ De camino a casa, le cuenta a sus amigas que en la Wire existe una especie de juego que encanta a los niños pero que parece peligroso. Algo que me pareció curioso es el parecido de lo siguiente. Lane les dice a sus amigas si no les importa que vuelva a casa a seguir trabajando en su Navi, y en una escena del videojuego, unas compañeras le insisten para que les invite a su casa, pero Lane se escaquea precisamente para buscar las funcionalidades de su ordenador. 遊ぼうって言ったじゃん。そうだっけ。レインのパパってさ、かっこいい？今日会える？ごめん。今日はダメなの。ごめんね。レイン！キューマ、だよね。だよね。じゃあ、ごめんね。確かに。 Vemos en pantalla a la niña que perseguía a aquel señor. Su actitud es la de una niña normal y corriente, nada que ver con aquella noche. Suponiendo que sea porque estuvo jugando al juego que hay dentro de la Wire, no podemos descartar que exista una relación entre el cambio de personalidad y la manera en la que las personas interactúan en la red. El cuarto de Lane también está cambiando. Este se muestra cada vez más aparatoso. Más que buscar a su amiga, el objetivo ahora es configurar el Sike de forma correcta. Por eso escuchamos un correo de una persona que le aconseja ajustar la oscilación a variable, tal y como ella pensaba. Atentos a esto, porque estamos ante un punto de inflexión en la historia, y con todas las alucinaciones que ocurrieron anteriormente durante la serie, puede que haya quedado camuflado para muchos.
Situándonos en Siberia, Lane pregunta al DJ si sabe algo sobre ese juego popular entre los niños de preescolar. Este le dice que se llama Fantoma, pero que un adulto como ella no se interesaría en eso. Y cuando el DJ se voltea, no se encuentra con nadie. Lo que nos hace pensar que en este punto Lane ha logrado instalar el psique y la capacidad de comunicarse con cualquier persona ha traspasado las barreras físicas. Entonces, ahora no debería tardar mucho en descubrir lo que trata Fantoma, ¿cierto? De hecho, en la siguiente escena encontramos a Lane dentro del juego, pero solo como espectadora de la partida actual de un chico. Más que un juego, el chico parece estar en una alucinación. El mundo real ha sido mezclado con la Wild y no se puede distinguir. Cuando acaba la partida, se nos muestra al chico en estado de shock sentado en la azotea tras darse cuenta de haber acabado con una niña en el mundo real. Lane es testigo de todo, pero su capacidad únicamente alcanza hasta la observación. Cuando Lane recibe un correo con más información, averigua que existe un agujero inusual en el protocolo que le permite a los dispositivos conectarse. Tal vez eso explique que ella fuera capaz de observar la partida del chico. Por último, descubre que puede haber sido cosa de los Knights. Lane. El padre de Lane entra en escena y le advierte: la Wild es solo un medio de comunicación y transferencia de información que no debe confundir con el mundo real. Y aquí, la respuesta de Lane es bastante inquietante. El padre le dice que no podrá hacerlo incluso con la Navi más completa, pero Lane dice que no hay problema con eso, ya que ha modificado la suya con el procesador Psique. Sobre la idea de seguir siendo uno mismo, estuve investigando y encontré un libro de 1984, El segundo yo, las computadoras y el espíritu humano. En él, la autora entrevista a Deborah, una niña que utiliza sus propias habilidades de programación para crear un micromundo en el ordenador, un universo diseñado con sus propias reglas. Esto fue lo que dijo: cuando programas un ordenador, hay un trocito de tu mente que ahora es un trocito de la mente del ordenador, y ahora puedes verlo. Es decir, el ordenador puede ser como tú si lo programas para que lo sea. Tus pensamientos, tus imágenes, tus sentimientos, tus ideas. No todo, pero muchas cosas. Y puedes ver las cosas que piensas y cambiarlas. Esto nos ayuda a entender mejor a Lane. La diferencia está en que Deborah habla de transferir un pedazo de nuestra mente, mientras que Lane habla de una transferencia completa. Volviendo a la serie, en pantalla nos muestra el lenguaje ensamblador y posteriormente escuchamos voces de lo que parecen diferentes correos. Entre ellos, este es el que más interesante resulta. Los Knights no existen, solo son un pensamiento que sucede dentro de la Wild. Pueden verse como una religión que se expande en la red. Cuando Lane se percata de que hay un láser infrarrojo en su cuarto, se asoma enfadada por la ventana y destruye el visor de uno de los hombres. Aclaremos algunas cosas. Lane ha logrado comunicarse sin necesidad de estar físicamente presente, y por si no fuera suficiente, en el mismo episodio también ha manipulado el visor de uno de los hombres de negro. Quédate con que Lane ahora tiene también la capacidad de manipular dispositivos, porque será muy importante para entender el próximo episodio y verlo desde el prisma correcto. Lo que acabamos de ver es solo un avance. Sin embargo, puede que te estés preguntando cómo es todo esto posible, y aquí hay que explicar ciertos conceptos de programación que no son simples de entender si es la primera vez que los escuchas. Recordemos que Lane descubrió un agujero de seguridad en el protocolo. Ella ha podido acceder por ese agujero para manipular los dispositivos, pero eso es solo el principio. El lenguaje ensamblador que vimos en su ordenador es básicamente la forma que tiene de acceder a los dispositivos. Hablamos de un lenguaje de bajo nivel, pero ¿qué significa esto? Fíjate en estos dos lenguajes de programación y dime cuál te es más fácil de leer.
Los lenguajes de alto nivel son más fáciles de entender para los humanos, mientras que los lenguajes de bajo nivel están más cerca del lenguaje que entiende una máquina. El caso es que Lane puede controlar directamente el hardware gracias al uso del ensamblador. Primero accede al dispositivo a través del agujero de seguridad, explotando así una vulnerabilidad. Después, envía órdenes específicas para, en este caso, sobrecargar los componentes físicos y que el visor del hombre de negro se destruya. Y por último, pero no menos importante, el lenguaje ensamblador le permite a Lane enviar órdenes que se ejecutan casi instantáneamente, al tratarse de un lenguaje muy cercano al de la máquina. Y sí, todo esto es posible. Al fin y al cabo, todos estamos conectados, ¿cierto? Escuchamos a Lane decir una frase referenciando a las voces de los episodios anteriores. Si puedes oírlo, es porque te está hablando a ti. No pasa mucho tiempo hasta que, casualmente, escuchamos la voz de un hombre hablando sobre la humanidad y cómo ésta ha dejado de evolucionar. Sin embargo, parece que por fin se ha creado una salida por la cual escapar. 何のこと？ネットワーク、ワイヤードのことさ。レイン、あなたは誰？僕は神様だよ。 Por primera vez, Lane habla con él. Parece que el correo de Chisa estaba en lo cierto después de todo. Ahora nos transportamos a una visión. Lane, con una actitud curiosa, le pide a una muñeca que le cuente un cuento sobre algo que no sepa, a lo que la muñeca, que tiene una voz madura, le da una respuesta escalofriante. あなたが知らないことは存在しないことだわ。存在しないお話なんて私はできないの。 La muñeca prosigue. A cada evento le sigue una profecía. Un evento surge por primera vez cuando hay una profecía. Desde la Navi de Lane escuchamos que el sistema de información de tráfico ha estado enviando datos incorrectos. Minutos antes, Mika, la hermana de Lane, fue testigo precisamente de un accidente en pleno centro de Tokio. Y la causa de estos accidentes fue que los automóviles involucrados contenían programas de piloto automático, lo que les hizo perder el control al interferir con las señales de tráfico. Mika encuentra a su hermana Lane en mitad de la carretera. Sin embargo, todos los coches la esquivan y no le ocurre nada. Cuando Mika observa la pantalla en uno de los edificios, ve a Lane. Esto nos demuestra que Lane ya no es solo capaz de observar como cuando vio al chico jugando a Fantoma, sino que ahora puede interferir y controlar las redes. Pero hay algo más. Lane abre los ojos y vuelve a estar presente en su habitación, aunque su cuerpo físico sigue en el centro de Tokio. Esta vez, una máscara habla y dice: la profecía se está cumpliendo, Lane. Esto nos lleva a pensar lo siguiente. El evento es Lane controlando el tráfico y la pantalla, revelando a Mika que si puedes conectarte y viajar por la Wire, podrás permanecer ahí. Pero lo más importante de todo, y quiero que te quedes con esto, es la revelación de la existencia de un poder capaz de afectar al mundo real. Las compañeras de clase de Lane le comentan, aunque no nos lo dicen explícitamente, lo increíble que es que ella realice maniobras de hacker a tan alto nivel. Sin embargo, ella no sabe de qué están hablando, por lo que de nuevo, parece que estamos frente a una Lane que no es consciente de lo que hizo en Tokio. Arisu revisa su correo y solo hay spam. Las demás compañeras también lo recibieron. Los Knights parecen estar detrás del mensaje, el grupo cuya influencia en la Wire es enorme. A diferencia de sus compañeras que creen que solo envían estos correos para molestar, Arisu piensa que todo esto va más allá y que a los Knights no les interesa divertirse ni ganar dinero. Volviendo a Lane, esta conversa con su madre, o mejor dicho, con el cuerpo de su madre. Esta le dice a Lane que el mundo real es solo una capa, una parte de la información que fluye en la Wire, y que el cuerpo solo sirve para comprobar nuestra existencia. Lo cierto es que Lane ya es capaz de llevar a cabo acciones sin el suyo. En la siguiente escena, tenemos una cena con los 4 integrantes de la familia, pero con el punto de vista de Mika. Ella nota como el padre, la madre y Lane están en su propio mundo, como si lo único presente ahí fuera realmente su cuerpo. Pero Lane no responde, y lo que es peor, su mirada le demuestra a Mika que ella no está aquí en este momento.
別に。 Mika se pierde en sus pensamientos y de repente se halla decaída en mitad de la carretera. Las personas pierden su forma y una especie de logo que ocupa toda la pantalla mantiene su cuerpo en el centro. Ahora se encuentra en la cafetería en estado de shock, tanto que derrama su bebida. De repente, aparecen unas letras y forman un mensaje. Cumple con la profecía. Las personas deben conectarse a la Wired y descubrir la verdad que dentro alberga. Y lo cierto es que Mika es alguien a quien nunca hemos visto conectada. Siento que las visiones que experimenta son la representación de cómo la Wired ha influido tanto en su entorno más cercano como en su mundo y la presión que eso ejerce sobre ella. Todo el mundo se conecta, por lo tanto sus cuerpos pierden su forma e identidad al convertirse en recipientes vacíos, puesto que la mente ya está en otro lugar. Y en lo que respecta al mundo real, eso significa que ahora Mika está sola. En una escena del videojuego, Lane dice lo siguiente. ネットワークとつながっていなかったら、みんな一人。わかる? Encontramos a Lane hablando frente al cuerpo de su padre. Este le dice que tal vez se haya creado otro mundo más en este momento debido a la existencia de la Wired, y que en el mundo real, Dios existe como una idea, pero que la Wired es posible que Dios exista como una reencarnación. 私、神様と話したことがあるかもしれない。 Y para mí, esta es la frase que engloba este episodio. ワイヤードのゼウスはその支配力をことによったらすでにこのリアルワールドにも及ぼしている可能性だってある。そう、予言という形で。 Mika llega a casa corriendo asustada, y aquí ocurre algo que me parece clave a comentar. La situación es la siguiente. Mika se encuentra con ella misma, pero la otra Mika no puede verla. Cuando Lane se acerca y pregunta qué ocurre a la nueva Mika, ella le dice que no pasa nada. Lane mira hacia el recibidor de su casa y se encuentra con un cuerpo sin forma. A mi modo de entenderlo, la Mika que llegó a casa asustada es la Mika del mundo real, pero la otra Mika es tan solo una representación creada por Lane. Mika del mundo real puede reconocer a su representación porque no deja de ser una interpretación de ella misma. Sin embargo, la representación no puede ver a la Mika del mundo real porque no tiene información sobre ella. Por último, Lane sí puede ver algo. Ella observa una forma humana en el recibidor, pero Lane no logra ponerle cara. Al igual que Mika vio personas sin forma en la ciudad porque están en otra capa, la Wired, Lane tampoco logra ver a su hermana con claridad porque ambas se encuentran en capas diferentes. Está claro que Lane se mueve cada vez más y mejor por la Wired, pero un punto a resaltar es que se encuentra más cómoda interactuando con otros por ese medio, tal vez porque su familia del mundo real no la escucha. Durante el episodio se ha demostrado, cuando necesitaba de la figura paterna o materna para hablar, lo hizo desde la Wired y no desde el mundo real. Sin embargo, pasar tanto tiempo conectada ha causado la distorsión de su mundo. La habitación de Lane está irreconocible. Apenas lograríamos colocar un pie sin tocar alguno de los cables que andan por el piso. En la red, Lane habla con diferentes formas incorpóreas a las que nosotros como espectadores no podemos escuchar, pero que igualmente llegamos a conocer. Esta es la primera vez que vemos a Lane hablar con los Knights, aunque no tenemos mucha más información salvo que la están tratando bien. Caminando por la calle, Lane encuentra a un niño con los brazos abiertos apuntando hacia el cielo, como si estuviera contemplando una presencia divina. Sin embargo, ella no logra ver nada salvo los cables que se extienden por la calle. Una vez en clase, ocurre algo escalofriante. Primero, nos encontramos con la Lei introvertida. Pero en cuestión de segundos, ella cambia de personalidad. みんなが来てくれるの。あ、そうじゃなくて、私が行くのかな。
Acabamos de presenciar la capacidad de Lane para aparecer y comunicarse con sus compañeras y para desaparecer y comunicarse con aquellos dentro de la Wire. Cuando sale con sus compañeras, Lane ahora viste de una forma totalmente diferente a como lo venía haciendo, acercándose más al estilo de la Lane de Siberia con ropa de fiesta. Ella y sus compañeras ven a un niño con los brazos abiertos mirando hacia el cielo, de la misma forma que el niño que Lane vio la otra vez. Momentos después, ella ve a 2 niños más realizando el mismo gesto, y ya en el cielo, aparece de entre las nubes la imagen de Lane. Teniendo en cuenta la reacción de Arisu y las voces adultas del fondo, podemos suponer que ellos también han llegado a ver algo parecido. En casa, nos encontramos a una Mika desorientada, como si hubiera perdido la cabeza, aunque no nos ofrecen su punto de vista. En la habitación de Lane, ella se quita la ropa de calle y el maquillaje con decisión y saluda a su Navi. Conecto Waiado. Comprobamos que nuestras suposiciones sobre la capacidad de Lane para fluir sobre la Wire eran ciertas, gracias a una boca. 大したもんだね。そこまでリアルワールドの姿をメタファライズしてこのワイヤードに来れるとは。A lo que se refiere Lane es que el gato de Cheshire, o también conocido como gato sonriente, es uno que desaparece hasta que tan solo queda su amplia sonrisa. Lo cierto es que esta persona solo puede transportar su boca a la Wire, otros muchos, tan solo las orejas. Lane es diferente, ya que logra transportar todo su cuerpo. レインを助けた。それだけでここらローカルじゃ俺は英雄だ。 Lane quiere información sobre el juego que usan todos los niños en la escuela y descubre, al final por su propia cuenta, que todo apunta a un científico asesino de niños, así que hablar con esa boca no le fue de mucha utilidad. El hombre al que busca se le conoce como Profesor Hodgson y no tarda mucho en llegar hasta él. Lane le pregunta sobre Kids, pero el profesor reflexiona sobre cómo el tiempo en la Wire pasa de una forma bella y silenciosa, como si fuera a durar eternamente. Hay algo muy peculiar en esta escena, y es la dinámica de la conversación, ya que vamos descubriendo más cosas sobre el experimento por Lane antes que por el profesor, como por ejemplo, que el experimento sucedió hace 15 años. Lo que Lane necesita no es una explicación en palabras del profesor, sino que le bastaría con tener acceso al experimento. El profesor creyó haber borrado toda esa información, pero parece ser que lo sacaron de la basura, ya que están volviendo a realizar su experimento. Prosigue diciendo que casi todos los niños poseen una capacidad parapsicológica. En otras palabras, tienen una especial sensibilidad, en un grado bajo, a fenómenos como la telepatía o las premoniciones. El sistema Kids buscaba recolectar esa capacidad parapsicológica de los niños, es decir, el psi de cada uno. Esto es porque, como hemos dicho, el grado de psi en los niños es muy bajo, así que individualmente no tiene mucho poder. Pero si hubiera una manera de recolectar el psi de todos los niños... Lo que sabemos es que, en esencia, el sistema Kids permitía aumentar el funcionamiento de un área específica del cerebro. La energía generada como resultado de recolectar los psi de los niños fue tan inmensa como devastadora. Y como resolución final, el profesor destruyó Kids de tal forma que nunca más pudiera reconstruirse. Pero tal como parece, el esquema del proyecto se filtró en la Wire y se fusionó en otra parte. Y lo que es peor, alguien actualizó el sistema para que los fenómenos parapsicológicos ocurrieran sin necesidad de utilizar receptores externos, que son los que se utilizaron principalmente en el sistema Kids. Esos receptores son los que se colocaban encima de las cabezas de los niños cuando se llevaba a cabo el experimento, pero ahora ya no hacen falta. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Todavía no lo sabemos, pero muchos de estos niños podrían ser incapaces de diferenciar el mundo real de la Wire. Del profesor no podemos extraer mucha más información, ya que a él mismo le gustaría saber quiénes fueron los que hicieron este emulador de Kids, aunque Lane tiene una ligera idea.
quiero hablaros de otra cosa interesante. Si pensamos en los niños, sabemos que tienen un poder parapsicológico que les permite ver y traspasar capas del mundo real, y creo que la razón de que estos contemplen en el cielo la imagen de Lane es porque son capaces de ver a Lane de la Wire, es decir, a la única persona que conocemos capaz de transportar todo su cuerpo a la red. De otra forma, solo verían bocas y orejas. El cuerpo de Lane es revelado a los niños como un ser divino, y al mismo tiempo es una figura creada a su misma imagen y semejanza. もしもこのワイヤードに神がいるのだとしたら、あなたは祝福された子供です。 Es verdad que también vemos el cuerpo completo del profesor, pero este no se transporta por la Wire como hace Lane, además de corroborar lo cansado que se siente a su edad. 私は喋り疲れてしまった。 Ahora, lo siguiente que te voy a decir quiero que te lo tomes como un paréntesis, ya que la historia del videojuego no es la misma que la de la serie. Verás, si hablamos de capacidades extraordinarias, sabemos lo increíble que es que Lane pueda fluir y reproducir su cuerpo completo por la Wire. Por eso el profesor reconoce que ella está muy por encima del promedio de los usuarios. Pues bien, me pareció curiosa esta escena del videojuego en la que vemos a Lane con la cabeza vendada. Touko, su psiquiatra, le sugiere la razón por la que ella es tan buena con los ordenadores, y es que Lane tendría una patología que la hace poseedora de ese talento excepcional, a diferencia de los demás. サバン症候群？私は病気なの？あなたがそうだと言ったわけじゃないのよ、レイン。ただ、そういう風な患者さんもいるってこと。私のことじゃないのに、どうしてそんなことを話すの？そうね。あなたのような子供は他に例がないから、かな。私は私だよ。他の誰でもなくって。そうね。ごめんなさい、レイン。Lane se queda callada. どうしたの、レイン。どうして私をレインって呼ぶの？え？あなた、誰？ De vuelta a la habitación de Lane, vemos lo enfadada que está con los usuarios que le dieron la información sobre Kids. ¿Por qué se lo contaron? Ella pregunta si la están usando como a un juguete, si quieren utilizar a esos niños de alguna forma, o si tan solo quieren divertirse. Pero esta vez, Lane no recibe ninguna respuesta, y de pronto, sus ojos brillan, tal vez de esperanza, al ver esos láseres infrarrojos en su habitación. Puede que fuera esta la respuesta. Lane les pregunta a los hombres de negro si son los Knights, pero entonces ocurre algo inesperado. Una explosión sucede en la habitación de Lane. Los hombres le dicen que deben haber puesto una bomba parásito en el sistema, y lo más importante, dicen que ellos no han tenido nada que ver. Knights です。En un nuevo día, vemos la pared de la casa de Lane perforada con más y más cables. 私は見ているだけ。だって、ワイヤードの中の私って。私じゃなくなるんだもん。 Lane es consciente de que ha cambiado, o mejor dicho, su yo de la Wire ha cambiado. Para poder decir que somos diferentes a una persona, necesitamos ser capaces de reconocerla como algo diferente a nosotros, y eso es lo que ella está haciendo. Por nuestra parte, ahora podemos afirmar la existencia de otra Lane en donde antes sentíamos que era ella misma moviéndose entre capas, ya que Lane está observando a su otra yo de la Wire. Pero, ¿significa esto que su yo de la Wire se mueve por su cuenta? ¿Acaso es posible que Lane de la Wire actúe como un ser autónomo? Vamos a responder a esta pregunta ahora mismo. Lo que descubrí en esta escena del videojuego me pareció inquietante. Lane está en su habitación tecleando en el ordenador y observamos algo de código. Estuve investigando y se trata de Lisp, uno de los lenguajes de programación más antiguos. Quiero que te fijes en lo siguiente. Y también en esto. Básicamente, son funciones que aplican las reglas del juego de la vida de Conway desarrollado en 1970 por el mismo matemático británico que le dio nombre. Consiste en una cuadrícula de células que pueden vivir, multiplicarse o morir basándose en ciertas reglas matemáticas. Es un juego de 0 jugadores y no requiere intervención por nuestra parte. Lo importante es que estamos ante lo que se conoce como un autómata celular, un modelo matemático y computacional que evoluciona en pasos discretos. Con pasos discretos nos referimos a avanzar en pasos
pasos de tiempo. Por ejemplo, en el juego de la vida de Conway, en el primer paso se calcula la población actual y en el segundo se calcula la población del siguiente ciclo. De nuevo, fíjate en esto. Next Cycle Wall nos indica que el mundo avanza al siguiente ciclo y esto es una condición para determinar que si la celda actual está viva o habitada, sobrevivirá si tiene 2 o 3 vecinos alrededor. Te dejo en la descripción una página por si quieres probar el juego, donde también verás las reglas. Pues bien, a lo que venía todo esto es que en 1970 ya existía un programa que actuaba sin intervención humana y cuyas condiciones iniciales determinaban los siguientes pasos. Esta escena del videojuego nos sugiere que Lane quiere entender el funcionamiento del autómata celular porque quiere transferir una copia de ella misma a la red. Sería su punto de partida para desarrollar un sistema propio más complejo y avanzado. Volviendo a la serie, ya se nos muestra a otra Lane dentro de la Wire, así que conceptualmente vamos un paso por delante. Otro detalle curioso a nivel tecnológico es que la persona con la que Lane está hablando se percata de la presencia de una persona en la puerta, pero no observamos ninguna webcam. Creo que en este caso la serie buscaba atribuir, más si aún cabe, una aura de dominio a la Wire, destacando así su enorme presencia en el mundo real. Y esto que viene es interesante. Te vas a dar cuenta de cómo las cosas se van enlazando. En clase, encontramos a Lane analizando una especie de código. Si observamos detenidamente, veremos funciones y palabras del juego de la vida de Conway como Next Cycle Wall, solo que ahora lo hacemos desde la serie. Pero esto no es todo. Aquí tenemos un nuevo detalle. Fíjate en estas líneas que no son código, sino anotaciones. En la primera línea dice, esto funcionaba en alfa, pero ya no lo hace más. Es decir, en una versión inicial del programa. La segunda frase dice, no estoy segura sobre esto. Deberíamos preguntar a la gente de Apple. Ahora, observa esta almohadilla seguida de una barra vertical. En el lenguaje de programación Lisp, esto te sirve para comentar un bloque de código. De esta forma, podemos añadir nuestras propias anotaciones sin que el programa se interrumpa, ya que no ejecutará las líneas de código que estén dentro del comentario y que darían un error por estar mal programadas. Para cerrar el comentario, utilizamos una barra vertical y la almohadilla al final. Aunque la imagen que vemos del código usa una función tan larga que no llegamos a ver ese cierre, debería tenerlo. Por lo tanto, ahora sabemos que Lane está viendo algunas funciones del autómata celular que no están funcionando correctamente. Tenemos la información de que en una versión anterior sí lo hacía, pero el programa debe haberse actualizado. Tal vez de la misma forma que se actualizó el sistema Kids para no depender de receptores externos. En las calles de Tokio aparece un hombre con un voluminoso aparato de realidad extendida. Moviéndonos a una oficina, un hombre de mediana edad abre un correo en el que vemos parcialmente un logotipo. Lo mismo que observamos en el portátil de otro hombre. Este se ríe y dice ser mejor que los demás. Por otro lado, una señora de mediana edad con un ordenador en la mesa recibe un paquete en el que vemos, ahora al completo, el logotipo. También podemos decir con total seguridad que es el mismo que vio Mika, la hermana de Lane. Estas 3 personas que no habíamos conocido antes apuntan a ser miembros de los Knights. Y de ser así, están buscando a Lane por algún motivo. Varios usuarios de la Wire aprovechan para hablar de lo fuerte que es ella. Cuando Lane está regresando a casa, los hombres de negro le piden, sin obligarla de ninguna forma porque no quieren lastimarla, que vaya con ellos. Si lo hace, ellos le dirán quiénes son. Conocemos nuevos datos sobre el hombre de la realidad extendida. Él quiere unirse a los Knights, y para demostrarles lo increíble que es, decidió rastrearlos directamente. Sin embargo, Lane de la Wire aparece. En el mundo real, Lane se adentra en un edificio con signos de clara duda, señal de tener esa personalidad miedosa. Aquí se encuentran los laboratorios generales Tachibana. Pero curiosamente, toda la sala está vacía salvo un hombre intentando configurar sin éxito un cortafuegos en un ordenador. Lane le explica cómo hacerlo, pero el hombre le pide directamente que lo haga ella. Lane escucha la voz del hombre de la realidad extendida, que gritando le dice si es un Knight. Bueno, realmente no se lo dice a ella. Lane de la Wire se interpuso en el objetivo de ese hombre. Lane en el mundo real está más asustada que nunca.
君自身のワイヤードでの存在は極めて不自然なものだった。Lane no lo entiende y dice no haber hecho nada. La cuestión es que los Knights buscan utilizarla y estas personas quieren evitarlo a toda costa. El hombre le pregunta si ella y Lane de la White son la misma persona, algo que ya nos habíamos preguntado. Sin embargo, la siguiente pregunta nos deja descolocados. ¿Kimi no ryōshin wa hontou no ryōshin ka? ¿Kimi no ane wa hontou no ane ka? Lane no es capaz de responder a ninguna de las preguntas, incluso cuando nació ella. Y en el momento de mayor estrés de Lane, su yo de la White se apodera del cuerpo. El hombre le dice a Lane de la White que el hecho de que ella esté aquí sin necesidad de ningún dispositivo demuestra que la frontera entre el mundo real y la White está comenzando a desaparecer. A Lane esto le parece interesante, pero como apunte final, uno de los hombres de negro agarra a Lane del brazo y antes de marcharse le dice: Como conclusión de esta reunión, los tres hombres deciden que se mantendrán al margen de la situación. Por otro lado, la madre que vimos antes juega con su hijo una vez termina su trabajo. En la cocina encontramos la placa de circuito con el logo de los Knights parcialmente quemada. Y en cuanto al hombre de la realidad extendida, que llegó a ver a los integrantes de los Knights, lo hallamos precipitado en el suelo junto con el famoso logotipo en el visor. Los rumores son un misterio. No sabemos si son ciertos, no sabemos quién fue la primera persona que los difundió y no sabemos cuánto ha cambiado el mensaje desde la primera vez. Pero hay algo que sí sabemos: los rumores se propagan rápidamente, más aún si hablamos de la red. Lane de la White está buscando información por diferentes lugares. Primero habla con Taro, el niño que conocimos en Siberia, que le señala que a los usuarios no les afecta si Dios existe o no en la White. Después habla con lo que parece un miembro de los Knights. Toda la información de la White opera en el protocolo de sexta generación, o protocolo 6. El problema es que está llegando a su límite. Es por eso que hay grandes empresas incorporándose a una nueva infraestructura, el protocolo 7, y quienes controlen este nuevo protocolo lograrán manejar la economía de la White. La risa que escuchamos al final confirma nuestras sospechas de que se trataría de un Knight, y como los hombres de laboratorios Tachibana advirtieron a Lane del mundo real, los Knights quieren usarla para sus propios fines. Pero visto lo visto, diría que ya lo han conseguido. Ya vimos en el episodio anterior cómo ella irrumpió en el camino del hombre de la realidad extendida cuando éste buscaba a los Knights. Por otro lado, Lane ve a sus padres en silencio en el comedor. Cuando Lane les contó que un hombre dijo que ellos no eran sus verdaderos padres, estos le fulminaron con la mirada, como si Lane fuera una intrusa. También vio a su hermana totalmente desorientada, y ahora que conocemos más de la historia, me gustaría volver a la escena de Mika del quinto episodio llamado Distorsión. Me preguntaba por qué Lane ahora sí puede ver el cuerpo de su hermana pero antes no era capaz. Al principio pensé que, si se trataba de Lane de la White, tenía sentido pensar que ésta no pudiera ver aspectos del mundo real con total precisión, por tener que traspasar la capa que separa estas realidades. Pero si aquí nos fijamos en su rostro, realmente la vemos sorprendida y es algo que casa más con la personalidad de Lane del mundo real que de Lane de la White. Entonces caí en algo importante. Al final del episodio 5 nos muestran a Lane en la oscuridad de su habitación, iluminada solo por las luces de las pantallas. Ahí recordé que los seres humanos también nos desconectamos del momento presente cuando pensamos en las cosas que tenemos que hacer. Andamos despistados, no prestamos atención a nuestro alrededor y alguna vez incluso hemos tenido un accidente. Por eso considero que al final del quinto episodio vemos a Lane del mundo real. Sin embargo, su mente está en otro lado. Ella solo quería ir a su habitación para conectarse a la red. El hecho de que Lane del mundo real no pudiera ver a su hermana es la representación de su propia desconexión del mundo real. Ahora, volviendo al episodio actual, ya hay una separación clara entre ella y Lane de la White. Ella puede ver el cuerpo completo de su hermana donde antes no, ya que su atención a la red ha sido drásticamente reducida. De hecho, desde el episodio anterior sabemos que ella ha tomado un rol de observadora desde que Lane de la White actúa con voluntad propia, así que le es más fácil contemplar el momento presente. El problema es que ahora es
es consciente de que sus padres podrían no serlo y haber estado viviendo una mentira, aunque de momento podríamos decir que también son rumores, porque si lo pensáis, estamos en un momento de la historia en el que no sabemos si los Knights son los malos, los hombres de negro son los buenos, o viceversa. Solo sabemos que Lane tiene un poder decisivo. Otro rumor aparece en la escuela. Aunque tienen sospechas de que haya sido Lane quien haya difundido la información, Arisu confía en ella y no cree que pueda haber sido. Hay muchos usuarios en la red, muchas bocas parlantes a las que no les ponemos cara y un exceso de información irrelevante. Lo que escuchamos es la voz del dios de la Wild. Este no se definiría como un dios por ser el creador del mundo, cosa que no es cierta, pero sí es alguien con el poder de existir en todas partes en el otro mundo. Lane no puede creerlo, y lo cierto es que yo tampoco. Transferir la conciencia a la Wild es una cosa, pero materializar un cuerpo en el mundo real a partir de una conciencia de la Wild parece imposible. De momento, tomémoslo como un rumor. Descubrimos que Lane está sudando en clase y todos están mirándola. Bueno, en realidad, toda la escuela. Vuelve a recordar que circulaban unos rumores sobre Arisu que apuntan a que ella fue quien los difundió. Y completamente decidida, se dirige a buscar a su otra yo. No tardaremos en encontrarla en la habitación de Arisu, observando cómo ella tiene fantasías con el profesor de su escuela. Lane de la Wild fue quien inició el rumor, pero también es importante destacar que esta escena pone de manifiesto el peligro de que la barrera que separa el mundo real de la Wild se esté borrando. Lane del mundo real tiene visiones y escalofríos. Su conciencia viaja de un lugar a otro mientras que de los cables saltan chispas. Pero después de esta tormenta eléctrica, viene la calma. En un rincón oscuro de la Wild, Lane ha encontrado a la otra. Lane puede sentir el calor corporal de Lane de la Wild cuando le agarra el cuello. Por un momento, se siente como acabar consigo misma. Todos los cuerpos que antes no tenían cara pasan a tener la de Lane. Todos son ella. El dios de la Wild le dice que ella es omnipresente y que a donde sea que esté o vaya cada persona, ella ha estado también. Por lo tanto, sobre los rumores de Arisu, Lane tiene una mezcla de rabia e impotencia. Le responde al dios de la Wild que mientras ella tenga conciencia de sí misma, su verdadero yo vive dentro de ella. Pero si de verdad lo que dice es cierto, entonces tiene la posibilidad de borrar los recuerdos de que Lane los estaba observando. Parece que todo ha vuelto a la normalidad, aunque su sombra muestre que la Wild sigue presente en otra capa. Sus compañeras de clase se dirigen felizmente hacia Lane, como si de verdad lo hubieran olvidado. Y cuando parecía que Lane hallaría por fin algo de paz y tranquilidad, ocurre esto. Lane de la Wild es quien va con sus compañeras de clase. Le ha robado todo lo que tenía, incluso su lugar en el mundo. Como dice la letra del opening, y todos los miedos que tanto aprecias se volverán para susurrarte al oído. Y sabes que lo que dicen puede herirte, y sabes que significa mucho, y no sientes nada. Completamente desolada, acude a la única voz que le reconoce, aunque ésta solo dirá su nombre y quedará en silencio. Haro, Navi. Haro, Lane. Estoy sufriendo. Lo he perdido todo. Me estoy perdiendo. Ayúdame a respirar. La
Las especulaciones se transforman en hechos y los rumores en historia. Esa es una de las primeras frases que escuchamos en el documental que inicia el episodio. Lane, un tanto deprimida y con su ropa de oso particular, está siendo observada por un alien con una camiseta con rayas rojas y verdes. Y esto es curioso porque, si Lane puede existir en todos los lugares, entonces pudo haber presenciado lo que le ocurrió a esta mujer. Verás, cuando en el tercer episodio Lane estaba escuchando diferentes conversaciones provenientes de la Wire, la voz de una mujer contaba lo siguiente: hay alguien en mi habitación, es una persona pequeña, como un niño, y tiene puesta una camiseta a rayas rojas y verdes. No puedo moverme de la cama, está en la puerta y me está mirando. Ayuda. La descripción de la mujer de lo que parecía un niño, incluso el detalle de no poder moverse de la cama, es una recreación exacta de lo que Lane experimenta en su propia habitación. Puede que al fin y al cabo, Lane sí que haya estado en todas partes. En el documental nos cuentan algo extraño. En un rollo de película sin revelar aparecía un documento. 12 hombres habían realizado un acuerdo secreto con extraterrestres y que solo respondían frente al presidente. Más tarde nos hablan sobre el concepto de expansión de memoria Memex, un dispositivo que permitía a las personas tanto almacenar grandes cantidades de información como acceder rápidamente a ella. Pero aunque nunca se materializó la idea, sí que anticipó tecnologías actuales como las bases de datos o los navegadores. Pasamos a ver a Lane conectada a la Wire con su típico pijama y rodeada de personas que solo transfieren sus orejas, ojos, bocas o brazos a la red. Ella tiene sus propias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ellos le conozcan, pero ella no sepa quiénes son ellos? Pero después de todo, ella no obtuvo respuesta. Prueba más suerte en Siberia. El DJ le entrega un sobre diciendo que se le cayó el otro día, pero Lane no lo recuerda, así que podemos intuir que es cosa de la Lane de la Wire. Ya que está en el club, se acerca a Taro y le pide la cita que le prometió en el tercer capítulo. Aunque él quiere salir con la otra Lane, ella con su mirada y palabras le convence de que no hay otra Lane en este mundo. A decir verdad, esta personalidad tan agresiva se relaciona más a Lane de la Wire, pero ahora que Lane conoce cómo se ha estado comportando, puede usarlo a su favor para convencer a Taro. En su casa, Lane le muestra el contenido del sobre. Y de repente, su voz cambia por completo. Lane de la Wire dice que desconoce si existe otra como ella en la red, pero que en el mundo real no hay otra ella y que la que tiene cuerpo solo ha aparecido en el club nocturno. Taro es controlado por Lane solo físicamente, sin perder la conciencia, y cae al suelo. Track 44. Se escucha la música de Siberia y la visión de Taro se altera, pudiendo ver las luces de fiesta características de Siberia. Esto lo considero como una demostración a Taro del poder de Lane, una advertencia para que Taro le cuente todo lo que sabe. Taro dice que no es miembro de los Knights, aunque ahora nosotros podemos intuir dos cosas. Primero, que los Knights le enviaron ese sobre a Lane, y segundo, que usaron a Taro como nexo de comunicación entre ellos y Lane. También dice que el contenido del sobre es una memoria permanente para sobreescribir todos los recuerdos. Con esa información, Lane está conforme. Pero entonces vuelve a ser la persona que conocemos. Taro se marcha, no sin antes darle un beso como fin de la cita. Volviendo al documental, nos hablan de cómo Ted Nelson imaginó un sistema de satélites con la idea de almacenar y preservar información al mismo tiempo que estos eran accesibles por medio de líneas de radio o teléfono. A este concepto lo llamó Xanadu, y aunque difiere algo de nuestro presente, el concepto del hipertexto se volvió una realidad, es decir, texto que enlaza a otro texto. Al escuchar sobre el hipertexto, recordé una escena del primer episodio donde Lane pasó de las escaleras de metro a su escuela volteando la cabeza. Ahora que sabemos cómo fluye la comunicación en la Wire, sumado a la presencia y poder que tiene Lane en el mundo real, entendemos que ella pudo desplazarse instantáneamente, aunque no lo veamos, por medio de un enlace. De hecho, puede que ella misma sea el enlace. Lane accede a la memoria del sobre y visualiza algo escalofriante. Unos hombres de negro abren la puerta de su casa y le presentan a su familia.
Desde su habitación, ella se gira y habla con la Lane que aparece en la memoria. それが、私？そう。これが私。じゃあ、あの人たちは、誰？私はあなたなんだから、知らない。嘘だよ、全部。どうして、こんなことするの？ De lo que hemos visto podemos extraer que la familia de Lane no es realmente su familia y que los hombres de negro saben más de Lane de lo que imaginábamos. Terminaremos con el documental, probablemente una de las piezas de información más importantes para la trama. En este nos cuentan que la Tierra posee sus propias ondas electromagnéticas y que entre la ionosfera y la superficie terrestre existe una resonancia constante llamada resonancia Schumann. Quiero que te quedes con esto porque es lo más importante. La Tierra envía constantemente estas ondas. La llamada conciencia de la Tierra, formada por nosotros los seres humanos, podría despertar una vez que todos estemos conjuntamente conectados. Dicho de otra forma, esta conciencia de la Tierra simularía un modelo neuronal en el que cada ser humano representaría una neurona de este cerebro colectivo, y cuando los seres humanos se conecten entre ellos, daría lugar a una conciencia colectiva. Quiero hablar más sobre ello a continuación, pero terminemos con el documental, ya que nos revelan el nombre del jefe de investigaciones de los laboratorios Tachibana, Eiri Masami. Él continuó trabajando sobre la hipótesis de esta red neuronal global, pero con la idea de que los humanos estuviéramos conectados inconscientemente, sin necesidad de dispositivos ni cables. Por eso, codificó la resonancia Schumann, o resonancia de la Tierra, y la agregó al nuevo protocolo de la Wired, el protocolo 7. Sin embargo, cuando los laboratorios Tachibana se enteraron de su plan, lo despidieron. Una semana después, se encontró su cuerpo en las vías del tren. Si volvemos al primer episodio, descubriremos que el momento que Lane presenció en el tren era sobre Masami. Lo que podemos intuir aquí es que, al igual que el sí de los niños fue unificado y contenido en lo que llamamos kits, el poder unificado de las mentes fue contenido en un recipiente, en un cuerpo físico, en Lane. Ella fue creada en los laboratorios Tachibana. Despidieron a Masami y quedaron a cargo de la vigilancia de Lane. Sin embargo, al igual que Kits fue actualizado para utilizarse sin cables, Lane fue actualizada y también tendría su versión sin cuerpo en la Wired, que es la que los Knights usan a su antojo. La familia de Lane es, por tanto, una familia postiza. Sabiendo esto, podemos entender mejor a Mika, ya que participó como su hermana pero mantenía las distancias con ella porque tal vez no quería darle un cariño falso. Volviendo a esta idea de red neuronal, pensé en dos cosas. Primero, que si en la serie existe esta conciencia colectiva y cada persona representa una neurona, la hermana de Lane podría representar a una que ha perdido su conexión con el resto. Por ejemplo, podría haberse producido una apoptosis, un método del cuerpo para deshacerse de neuronas que considera innecesarias o defectuosas. Y segundo, me pareció interesante descubrir que en una escena del videojuego también hablaron sobre el tema de las redes neuronales. やっと来た。レイン、問い合わせの件だけれど、君のアプローチは正しいと思うよ。ニューラルネットワークの概念は結構古いものだけど、ニューロンのモデル化はいくら超並列処理のシステムを組んだところで可能だというものじゃない。無理だって。しかしそれがもし完成したと仮定するならば、確かに人間の間をつなぐ不可知な領域のネットワークをつかみ得るのかもしれないね。それはカバラだとか赤軸レコードだとか、あるいはユングの言う無意識とか。言い方は様々あって、現在は誰もその存在を証明できないことだけれど。En el videojuego, Lane dice que esto podría ser una de las tantas ideas que Carl Jung tenía sobre el inconsciente. Como tenía curiosidad, acabé explorando en su libro Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Aquí nos explica que el inconsciente personal, formado por nuestras experiencias y recuerdos, descansan sobre un nivel más profundo que trasciende al individuo por medio de estructuras comunes expresadas a través de mitos y sueños. Es decir, los seres humanos compartimos arquetipos innatos y universales. He elegido la expresión colectivo
colectivo porque este inconsciente no es de naturaleza individual, sino universal. Es decir, que en contraste con la psique individual, tiene contenidos y modos de comportamiento que son, cum grano salis, los mismos en todas partes y en todos los individuos. Por cierto, esta expresión significa con un grano de sal, y se refiere a aplicar una capa de escepticismo a las afirmaciones y no darlas por verdaderas sin haberlas contrastado. Esto es solo un breve extracto del pensamiento de Jung con respecto al inconsciente colectivo, pero encontramos una relación con la White en la idea de que los humanos están conectados sin ningún tipo de dispositivo. La diferencia es que la conciencia colectiva de Masami requiere decodificar la resonancia de la Tierra para conectarnos, mientras que en el inconsciente colectivo de Jung, expresado por arquetipos, siempre hemos estado conectados. Ha sido mucha información de golpe, pero ahora vamos a reducir la intensidad para hablar sobre el amor, el nombre que da título al 10º episodio. El amor es un sentimiento universal, y hay tantas maneras de expresarlo como personas existen en el mundo. Nos centraremos principalmente en 3 personajes, pero vayamos por orden. Al comienzo del episodio, Lane está cara a cara con el dios de la White. Sabemos que Lane puede transportarse a cualquier lugar, y así es como vemos que ella y el dios de la White intercambian sus cuerpos para hablar. 神様なの。私わかんない。僕は肉体なんてものが不要だと分かったんだ。それは千紗ちゃんのことよ。 El dios de la White nos cuenta, desde el cuerpo de Lane, que logró cargar su conciencia a la White para de esta forma controlar la información y vivir para siempre como una entidad dentro de la red. A un ser así se le debería llamar Dios. Y aquí está el dato más importante que determinará las futuras acciones de Lane. Aunque él sea un ser omnipresente capaz de tener influencia en los demás, no puede ser un dios sin personas que lo veneren. En este caso, hablamos de los Knights, un grupo que apoya las ideas de Masami de conectar a la humanidad sin utilizar dispositivos. Si lo recuerdas, fueron precisamente ellos los que actualizaron el sistema Kids para eliminar la barrera que separa el mundo real de la White en los niños. En este episodio vemos cómo el dios de la White utiliza diferentes intentos de manipulación en Lane, como por ejemplo, mostrando que no necesita un cuerpo y tampoco la necesitan en el mundo real. Cuando Lane entra en su casa ausente de calidez, de vida e incluso de aprecio personal, nos encontramos con la primera expresión de amor del episodio. Papá. これでお別れです。 No es la despedida que alguien desearía, pero el trabajo de su padre ha llegado a su fin. Lo cierto es que no le dieron permiso para despedirse, pero decidió hacerlo porque ama a Lane. Él fue quien le compró una nueva Navi, él fue quien instaló esa Navi nada más llegar a casa solo porque ella se lo pidió. Como amante de las computadoras y conocedor del potencial de Lane, estaríamos hablando de un amor aspiracional. El padre ama a Lane porque encarna lo que él querría ser. 別に家族ごっこが楽しかったわけじゃない。あなたという存在が私には羨ましかったのかもしれません。じゃあ。 La siguiente expresión de amor viene una vez que Lane rastrea las direcciones de los Knights. Como la existencia del dios de la White depende de aquellos que lo veneran, Lane quiere acabar con ellos. Así es como los hombres de negro comienzan una persecución que resolverán rápidamente. Cuando suben a la habitación de Lane para ver lo que ha estado haciendo, se la encuentran rodeada de cables. Los hombres de negro pretenden que la White funcione como un subsistema que refuerce al mundo real, pero no que sea un mundo especial como los Knights querían. No necesitan dioses, ni aquí ni en el mundo real. Antes de marcharse, Carl expresa su amor de una forma un tanto contradictoria, ya que ni él mismo sabría explicar por qué. ¿Por qué Carl le dijo a Lane que le ama? Él no puede amarla como su padre y tampoco es como si hubiera mostrado algo de afecto. Esto es porque estaríamos ante un amor idealizado. Carl no ama a Lane, sino lo que representa a Lane. Desde el punto de vista de Carl, su lucha representa la oposición a un mundo sin barreras ni restricciones. ¿Y sabéis qué es lo más extraño? Que Carl odia la libertad que quieren los Knights, pero ama a Lane siendo la máxima prueba viviente de libertad. Alguien que puede hacer lo que quiera, que carga con la mayor de las responsabilidades
poderes, pero que ha utilizado su poder para mantener separado el mundo real de la Wire. Carl es tremendamente consciente de la libertad de Lane, y por eso en el 7º episodio, él fue quien le advirtió de ser peligrosa. El dios de la Wire le dice a Lane que solo necesita un creyente para ser un dios. La última expresión de amor la veremos en el dios de la Wire. Él actúa como un príncipe que viene a rescatar a Lane de la soledad que supone tener una familia y amigos falsos. En este caso, estaríamos hablando de un amor narcisista, ya que el dios de la Wire está más interesado en satisfacer las necesidades de su propio ego que en mirar por el bienestar de Lane. Él ama a Lane, pero solo a su manera, y como él es su creador, debería amarla también. Y aquí es donde Lane se revela. El momento en el que los cables de comunicación se rompen es especialmente estremecedor, ya que no solo simboliza el rechazo al amor del dios de la Wire, sino también el rechazo a un mundo controlado por él. Algo que todavía no he dicho es que hay dos escenas que se han estado repitiendo al inicio de todos los episodios, una antes del opening y otra después. La razón por la que lo hago ahora es porque sabemos mucho más de la historia y también porque algo ha cambiado. Present day. Present time. Esta frase la escuchamos nada más comenzar los episodios y han salido diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, en 2018 conocimos la respuesta de Konaka Chiaki, uno de los principales escritores de Serial Experiments Lain, en un post que celebraba el 20º aniversario de la serie titulado Respeto a nuestros predecesores. Personalmente, me resulta injusto que se considere a la serie como un psycho horror, ya que no se hizo con la intención de asustar a la gente, pero desde el punto de vista expresivo, no puedo rechazarlo. Present Day, Present Time, se declara con la intención de mostrar Japón en 1998 desde una fase diferente, y no como ciencia ficción de un futuro cercano. En otras palabras, se quería representar un Japón desde una perspectiva que permitiera explorar temas actuales vinculados a la tecnología y a la influencia que ésta tenía en los individuos. La siguiente escena de la que hablaremos es la que aparece después del opening. Una calle verde con luces y sombras, un paso de peatones en rojo, unas luces con efecto bokeh, que por cierto proviene del japonés y significa desenfoque, algunos edificios y cables, mucha gente caminando por una calle, un taxi y más cables de nuevo. Normalmente a esta escena le acompaña una voz en off en forma de reflexión, pero en el episodio 11 ocurre algo diferente. Vemos que Lane está envuelta en los cables que ella misma se ha conectado e interfiere con la escena de siempre, incluso los sonidos suenan atípicos. Este es un momento peculiar por dos razones. Primero, porque antes no sabíamos mucho sobre la serie, pero ahora podemos entender a la escena como la inicialización de un ordenador o de un programa que siempre arranca de la misma forma, y el episodio sería lo que se está ejecutando. Y segundo, porque Lane no solo ha interferido en esta ejecución, sino que también ha interferido en nuestra propia experiencia como espectadores. En otras palabras, por primera vez en toda la serie, Lane ha tenido presencia en nuestra realidad. El título del episodio es Infornografía, un juego de palabras para referirnos a la adicción a la información. Durante prácticamente la mitad del episodio, escenas de episodios anteriores son arrojadas a la pantalla de formas extravagantes. Creo que lo que buscaban transmitir era la sensación de estar en un viaje psicodélico, fruto de la sobreinformación. Pero visto desde el prisma actual, no dejo de pensar en el consumo rápido de contenido en las redes sociales y los algoritmos de recomendación, porque esta parte del episodio es una recopilación de los momentos de la serie que más nos impactaron. Si lo que vemos coincide con ese momento que nos encantó y nos erizó la piel, podemos obtener una gratificación instantánea que nos producirá un subidón de dopamina. ¿No te impacta este momento de la serie? No te preocupes, porque ya estás viendo otra escena, y otra, y otra. Infornografía.
Lane abre los ojos, aunque no puede ni levantarse. El propio dios de la Wild le dice que exponerse a tanta información junta es peligroso. Parece que ella ha incorporado un emulador de Tsunabi a su cerebro. Esto no significa que ahora sea una máquina, pero sí un programa ejecutable con cuerpo. Lane, 君はソフトウェアなんだよ。ハードウェアなんかじゃない。Cuando camina por la calle, se encuentra finalmente con Chisa. También lo hace con el chico que consumió a Axela en Siberia aquella noche e intentará persuadir a Lane para liberarse de su cuerpo porque para él carece de sentido. Lane, 君はもうそのための道具を持っている。何を？ Pero la escena concluye con un paisaje alterado que realza el poder de las redes de información. Rápidamente, llegamos hasta la habitación de Arisu. Lane asoma por la puerta con un cuerpo que no es el suyo original, sino el de un alien. Ella le confiesa a Arisu que la otra Lane extendió los rumores sobre ella y que puede que haya también otra Arisu. Lo realmente impresionante de este momento es que cuando más software se ha vuelto Lane, es cuando más humana se nos muestra, ya que Lane no quiere que Arisu sufra más por su culpa, incluso si no fue ella quien realmente la lastimó. Por eso, Lane toma la decisión de sacrificarse para proteger a su amiga. でもいくら私が違うって言ってもアリスはそう信じてるんだよね。だから私はそれをなかったことにする。 Cuando Arisu entra en la escuela, ni sus amigas ni nadie parece recordar los rumores sobre ella y el profesor. あの先生と私のこと。あの先生と何か関係あんの？もしかしてあの先生好きとか？ Y entonces, Lane aparece y le sonríe con un descaro brutal e impropio de ella. Puede que sea la primera vez que nos encontramos con una Lane plenamente feliz. Ha descubierto la verdad sobre el mundo y ya no le parece aterrador como antes, sino sencillo. El mensaje que le envía Arisu resume la forma que ahora tiene de pensar. Deberías reescribir los malos recuerdos. Ahora Lane sabe que vive dentro de los recuerdos de los demás. Por eso había muchas Lane. 私がいっぱいいたんじゃなくて、いろんな人の中に私がいただけ。 Voces de diferentes lugares dicen su nombre, pero si ha borrado el recuerdo de las personas que la vieron, ahora ella ha pasado a ser un concepto en sí mismo, algo así como la frase Have you ever seen the Lane que apareció en el 7º episodio. Y por eso tiene sentido que ahora Taro no se refiera a Lane como ser humano, y dijera esto mientras usaba unas gafas de vídeo. 俺さ、天使とキスしたんだぜ。 Los hombres de negro esperan a su cliente en un aparcamiento sintiéndose manipulados. Se han dado cuenta de que las cosas no han salido como esperaban. El protocolo 7 está óptimo para usarse, todas las personas están conectadas y Lane es libre de hacer lo que quiera. このプロトコル7の採用により、ワイヤードとリアルワールドはシームレスに情報をシェアする環境になるものと期待が持たれています。 El cliente de los hombres de negro sale de su coche con un maletín con dinero y les sugiere que huyan a un lugar sin cableado eléctrico y lejos de satélites, pero Carl dice que no existe un lugar así en el mundo. También aprovecha para preguntarle por qué quiere conectar el mundo real con la Wild sin dispositivos. La respuesta del cliente es demasiado simple. 素敵なことが起こるんだ。 Uno de los hombres de negro se retuerce de sufrimiento y Carl puede ver en sus lentes la imagen de Lane. No sabemos mucho más, pero la escena apunta a que la vida de los hombres de negro acabó en ese aparcamiento. En este punto de la serie, cada uno puede tener sentimientos encontrados, porque por un lado vemos por fin a una Lane feliz, pero el destino de la humanidad es el de estar hiperconectados, a no ser que Arisu le haga entrar en razón. Al fin y al cabo, reescribió los recuerdos de los demás, pero si no lo hizo con Arisu, al menos ella debería poder verla. Cuando entra en la casa, ve a Mika difuminada con el sonido del teléfono comunicando. Pero cuando comienza a llorar, de repente, desaparece. Me pregunto si es obra de Lane, precisamente para que Arisu deje de sufrir, porque Lane puede verlo todo. 何をしたの？何も、ただ見てただけ。
Entonces Arisu le pregunta a Lane lo que ya intuíamos, ya que puede verla como persona y no como concepto. どうして私だけ元の記憶を残してるの？ Siendo realistas, el gran error que ha cometido Lane fue decidir por Arisu lo que sería mejor para ella, porque está claro que Lane no quería herirla, pero inevitablemente ha acabado haciéndolo. Arisu es la única persona a la que Lane considera su amiga y le dice que la ama. Entonces, dice una frase que nos recordará a la teoría que vimos en el libro de Carl Jung sobre el inconsciente y que se mencionaba en el videojuego. もともと人間は無意識でつながってる存在なんだよ。それをつなげ直しただけ。 En otras palabras, Lane ha conseguido que pasemos de estar inconscientemente conectados a estar conscientemente conectados. 私の存在自体がワイヤードとリアルワールドの領域を崩すプログラムだったの。 Sinceramente, lo más irónico es que Lane acabase con los Knights para terminar siendo quien ha hecho realidad el ideal de Eir y Masami, porque recordemos que ella se opuso a él en el 10º episodio. Sin embargo, y quiero que te quedes con esto, el deseo de proteger a Arisu, su única amiga, ha justificado todo lo demás que le pudiera ocurrir tanto a ella como al mundo entero. Pero entonces, Arisu coloca la mano sobre su cara y rompe sus creencias. 違うよ。え？こんなに冷たいけど、でも生きてるよ、レインの体。私だって、ほら。 Aunque Lane viviera con una familia y pasara tiempo con sus compañeras, esta es la primera vez que Lane verdaderamente siente el calor humano, el calor de un cuerpo. ドキ、ドキ。 Esta escena es increíble por muchos motivos. Lane había malinterpretado a Arisu porque siempre le faltó algo que ni la conexión de todos los seres humanos del mundo le ha podido dar: hacer un vínculo con otro ser humano. Porque sí, es fácil equivocarse cuando hablamos de las personas y sus emociones, o si no, fíjate en este diálogo. どうしてかな？怖いからだよ。怖いからドキドキしてる。だってアリス笑ってる。うん、そうだよね。でも怖いの。ずっと怖かったの。なんでかな？なんでだろう。 Masami irrumpe en la habitación de Lane y le da una respuesta científica al motivo. También le sugiere que se conecta a Arisu si la ama de verdad. Pero como ahora Lane está dudando, Masami anuncia que se tomará su tiempo para eliminar los fallos que ella pueda tener. No sé si lo sentís, pero después del momento tan real que hemos vivido con Lane y Arisu, la postura de Masami nos suena más malvada que nunca. Arisu llega a ver la mano de Masami y se asusta. Puede hacerlo porque ya no hay una capa sólida entre los mundos. Lane, cuestionando brutalmente al dios de la White, le hace una pregunta sobre su ideal de mundo. その権利、誰がくれたの？ Y es que Masami no creó los teléfonos, la televisión ni la red. Y Lane cuestiona si fue él quien creó el programa que insertó el código sincronizado del protocolo 7 con la resonancia de la Tierra. それ、本当にあなたが考え出したことなの？何を言いたいのだ。どっちにしろ、肉体を失ったあなたには、もうわからないこと。 El problema es que Masami no es realmente un dios. Antes de que se creara la Wire, él era un simple humano frustrado. Como mucho, llegó a estar dentro de un programa, pero solo pudo actuar como un dios autoproclamado una vez la red alcanzó su estado actual. Aquí vemos la prueba de ello. Masami intenta materializar un cuerpo en el mundo real, pero solo obtiene una forma grotesca. Vamos a analizar esta transformación desde dos ángulos. Por un lado, Masami consigue materializarse en parte porque, como sabemos, la barrera del mundo real y la Wire ha desaparecido. Por lo tanto, lo que nos parecía imposible en el mundo real sí podría existir y tener su manifestación en la Wire. Por otro lado, el intento de materializarse de Masami termina fallando porque carece de la habilidad para hacerlo, la misma que necesitaba para construir el mundo que quería. Su horrible transformación es la mayor evidencia de ello. Como Lane dijo, él realmente no ha creado nada y tan solo esperó su momento. Al darse cuenta de esto, Lane, la última persona que veneraba a Masami, deja de creer en él. Por eso, la imagen del sistema informático de su habitación reducido a escombros no solo simboliza el colapso de los ideales de Masami, sino también el desmoronamiento de un dios. でも、本当の私のいるところってどこ？あ、本当の私なんていないんだっけ？私は私の存在を知っている人の中にだけいる。けど、それだって今こうやって喋っている私は、私だよね。 Al
final, Lane siente que todo lo que ha intentado hacer por su amiga no ha servido para nada y toma una decisión que conducirá al mundo a un lugar sin retorno, a un lugar sin ella. Entramos en la casa de la familia de Lane. Sus padres desayunan tranquilamente y notamos la ausencia de ella. Lo más inquietante es que el padre parece notarlo también. Pero no solo eso, en la escuela, las amigas de Arisu la saludan y hablan de ir a Siberia por la noche. Arisu saca el móvil y dice que entonces le enviará un mensaje. Encontramos que Chisa, la chica del primer episodio, está viva. Arisu se queda en blanco. El tema de la memoria me pareció interesante y quise investigarlo, porque si Lane ha reiniciado todo, ¿por qué notan su ausencia? Verás, la serie nos contó que la memoria era como un registro, pero en términos informáticos, cuando borramos un registro no tiene por qué eliminarse de inmediato. Lo que ocurre es que el espacio que ha dejado libre el registro o archivo queda marcado como disponible. Por ejemplo, en las unidades de disco duro o HDD, el sistema no borra físicamente los datos, sino que marca el espacio que dejaron los archivos como libre. Es decir, los datos permanecerán físicamente en el disco duro hasta que sean sobrescritos por nuevos archivos. Lane comprende esto, porque si lo recuerdas, ella le envió un mensaje a Arisu diciendo que debería reescribir los malos recuerdos. Ahora sabemos que Lane no ha eliminado completamente los recuerdos de las personas sobre ella, pero sí los ha hecho inaccesibles, y hasta que la familia de Lane o Arisu no formen nuevos recuerdos que ocupen el espacio libre en memoria que dejó Lane, seguirán sintiendo esa extraña ausencia. Avanzando con el episodio, también vemos a otros personajes como los niños o el hombre repartidor. Iri Masami está frustrado con su trabajo y escuchamos que va a renunciar porque lo subestiman. Y los hombres de negro son trabajadores corrientes que realizan el mantenimiento de los postes de comunicación. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Lane? Está en una ciudad sin personas, sin ruido. Pensemos en lo último que hizo. Ella se ha borrado de la memoria de todos porque no logró su objetivo, dejar de hacer daño a la gente que quiere. Lane es una mártir, una víctima. ¿Realmente tiene que sufrir tanto? No. Puede que ese no sea el punto. Tal vez la pregunta debería ser, ¿por qué Lane no acepta que puede herir accidentalmente a una persona que ama? Ciertamente, Lane no es capaz de perdonarse. Sin embargo, este tramo final de la serie nos mostrará su reconciliación con ella misma. Contemplamos la aparición de una segunda Lane en la ciudad gris y entablan una conversación. Este último episodio recibe Ego como título. Cuando Sigmund Freud escribió su teoría psicoanalítica en alemán, utilizó un término para referirse a el yo, que acabó transformándose en ego en sus diferentes traducciones. Lane ya sabe que está en todas partes en la Wild, sabe que está conectada, pero desde el inicio del episodio no sabe cuál es su yo real y por eso está confundida. Lo que la confunde es el ego, pero ¿por qué? Eso es porque está en conflicto con su superyo, y lo que vemos en la ciudad gris es la representación de dicho conflicto. Verás, para Freud, el ello, el yo y el superyo son partes fundamentales de la estructura psíquica de la mente humana. El ello es la parte más primitiva y básica de la mente, contiene los impulsos y deseos básicos y es completamente inconsciente. El superyo es la conciencia moral, las normas y las expectativas. Imagínatelo como un juez interno que nos dice lo que es correcto e incorrecto. El yo es la parte racional y consciente que media entre las demandas del ello, las reglas del superyo y las exigencias de la realidad. En la conversación, una Lane es consciente de las consecuencias de sus decisiones, representando al yo, y la otra trata de justificar sus acciones y moldear a Lane, representando el superyo. Aparte de representar estas partes de la estructura psíquica de la mente, el diálogo entre una y otra Lane se mueve hasta cuestionarnos si la Wild estaba conectada a algo más. El superyo responde que la humanidad ha avanzado mucho sin saberlo, y que los dioses que han creado sirven para concebir el mundo de una determinada forma, pero a Lane no le gusta lo que dice el superyo.
El superyo sigue ejerciendo presión sobre ella, diciendo que Lane es Dios. Por cierto, al superyo también se le conoce como ideal del yo. En otras palabras, el superyo de Lane actúa como el juez interno que le dice que actuar como Dios es lo correcto. Pero si lo piensas, aunque el superyo no considere a Lane humana, no deja de intentar convencerla de una idea sobre Dios de la que no posee certeza. El principal problema del superyo de Lane es que sus creencias sobre Dios y lo que significa pueden ser falsas, ya que nacen en el mundo interno de la mente, y por eso el superyo choca con la realidad externa que ha experimentado el yo de Lane. Como dijo Sigmund Freud en su libro El yo y el ello, el superyo, abogado del mundo interior, o sea, del ello, se opone al yo, verdadero representante del mundo exterior o de la realidad. Los conflictos entre el yo y el ideal reflejan, pues, en último término, la antítesis de lo real y lo psíquico del mundo exterior y el interior. Por simplificar las cosas, Lane no puede aceptar algo que no corresponde con lo que su yo ha razonado. Si hace caso al superyo, se convertirá en ese Dios que ha descrito. No tendría que hacer nada, solo observar. Pero Lane tomó una decisión. El superyo de Lane desaparece. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Todo se resolverá muy rápido aquí. Lane abrazará a un nuevo superyo más afectuoso con el que podrá conversar. Este será su padre. Lo primero es decirle que ya no necesita ponerse la capucha de la ropa de oso para hablar. Lane, もういいんだよ。そんなものをかぶらなくても。Este superyo acepta y da validez al yo de Lane, porque para el padre, para este nuevo superyo, Lane ya es lo que debería ser. 好きだって？違うのかい？ Lane rompe a llorar y por fin se ha reconciliado consigo misma. En la escena final, una Arisu ya adulta ve a Lane en un puente. Realmente no sabe quién es, pero al mismo tiempo siente que se han visto antes. Parece ser que en todo este tiempo, Arisu no ha rellenado el espacio libre en memoria que dejó Lane con su marcha. Arisu se despide y le dice que tal vez vuelvan a encontrarse algún día. Lane nos cuenta que los recuerdos no solo son parte del pasado, sino que también pueden ser parte del presente o del futuro, algo que el videojuego también exploró. En esta escena, la psiquiatra de Lane le dice que toda su información estaba dentro de una base de datos, pero en la última actualización aparecieron grabaciones de ella tomadas 2 años en el futuro. Su respuesta fue que no es algo que importara en este mundo, ya que su objetivo es el de estar conectada con todos, y por la escena final del videojuego parece que lo consiguió. 終わったよ。始まったの。これからずーっと一緒だね。Así concluye el videojuego. Pero en la serie, después de vivir la experiencia descifrando los misterios de la Wild y conocer a Lane a fondo, siento que esta frase no solo está dirigida a Arisu, sino que también nos habla a nosotros. Te habla a ti. 私はここにいるの。だから一緒にいるんだよ。ずっと。